en el Evangelio de Jesús narrado por Lucas. Te invito a que puedas ir hasta allí, Evangelio de Jesús narrado por Lucas. Te pido que apagues el móvil o como mínimo que esté en silencio, por favor. Y a medida que vas encontrando este pasaje, es el tercer evangelio, el tercer libro del Nuevo Testamento, allí lo vas a encontrar, Lucas. A medida que encuentres Lucas capítulo 2, nos vamos poniendo en pie y así yo ya sé que ya lo tenemos. Si no tienes Biblia, tenemos algunas para prestar. Y si no, no te preocupes que Dios mediante vamos a seguir toda la lectura por las pantallas. Nos vamos a ir hasta el versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Hace años recuerdo que nuestro pastor decía, no tanto en los cultos, pero sí en las clases que daba de hermenéutica, decía el pastor Manolo que antes de empezar a compartir la palabra, él no es que guardara un minuto de silencio como de respeto o algo, no, él decía, vamos a aquietar nuestras almas, que venimos quizá de la alabanza, de estar agitados, ¿no? Vamos a aquietar nuestras almas para deleitarnos en la palabra del Señor. Amén. Qué privilegio que podamos tener Biblias. Bueno, y no tenerlas, leerlas. No puedes tenerlas, pues si no la lees. Dice así Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Fíjense la diferencia que hace, no dice el padre, sino José y su madre. Versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque de verdad nos deleitamos a través de ella. Amamos tu palabra. Es el alimento para nuestras almas. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo aquello que tu palabra dice que puede ocurrir en nuestras vidas, oramos para que suceda, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Puede tomar su asiento si quiere. En estos días tan bonitos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, recordando más bien, yo creo que ya no hace falta recordar, ya lo hemos hecho a través de otros mensajes, devocionales, cultos, que es cierto, Jesús no nació en diciembre, no nació el 25 de diciembre, ni siquiera nació en esta temporada de invierno, eso lo tenemos claro, estamos ya acostumbrados y ya sabemos que no nació en esta fecha. Para aquella gente, los Grinch de la Navidad, que no les gusta y porque es que el Señor no nació. Vale, yo entiendo, el Señor no nació, es verdad, pero nosotros no estamos celebrando un cumpleaños, estamos recordando que Jesús nació. Y como el mundo, por alguna razón, ha escogido esta fecha, pues nosotros también la celebramos. Pero la celebramos todos los días de nuestra vida. No seamos apáticos a la Navidad, gocémonos y alegrémonos, porque el Hijo de Dios vino a este mundo para traer salvación a nuestras almas. Amén. Y son días especiales. Eso no lo podemos poner en duda. Son días especiales. Es un tiempo... ¿Se escucha bien el micrófono? No se escucha, ¿verdad? Tenemos por ahí... Eso. Gracias. Son días especiales, nos guste o no. O sea, cambia, el ambiente cambia, todo cambia. En nuestras casas probablemente han sufrido cambios. Decoración, algunos han puesto árboles, otros han puesto luces, algunos han puesto luces de más, también digo. Hemos puesto cositas, decoración, todo ha cambiado. Vamos por la calle y hay luces, hay decoración, hay festividad, se nota, ¿verdad? A cada rincón que vas hay una representación quizá de un Belén, donde recordamos cómo Jesús nació, dónde Jesús nació, y vemos cómo todo ha cambiado, porque todo está girando estos días al nacimiento de Jesús.
Este acontecimiento, espero que tengas claro que es tan importante que fue lo que partió la historia en dos. A partir de ese momento que Jesús, que el Hijo de Dios, nace en esta tierra, la historia se paraliza, se para. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La historia no se separa cuando Jesús muere. La historia no se divide cuando Jesús resucita. La historia se parte en dos cuando el Hijo de Dios aparece. Cuando Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate qué importante es este acontecimiento del nacimiento de Jesús, que la historia se parte en dos. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento hablaron de este acontecimiento, de que un día el Mesías vendría. Decenas de profetas en el Antiguo Testamento hablaban, siendo inspirados por el Espíritu Santo, de que un día iban a ser el Salvador. Así que es muy importante. Y nosotros sabemos mucho del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, sabemos dónde fue, en qué país nació Jesús. País, Israel. Y de Israel había un pequeño pueblo donde nació. ¿Cuál fue? En Belén, Belén de Judea. Y ahí en Belén sabemos también la ubicación exacta. ¿Dónde nació? ¿En un hostal, en un mesón, en una casa? ¿Dónde nació? Nació en un establo, en un pesebre. Nosotros lo conocemos como el portal de Belén. Por cierto, estaba viendo el otro día una entrevista a un niño que le hacía, dice, ¿y por qué se le dice el portal de Belén? Dice, porque era de Belén, decía que era una mujer que se llamaba Belén, y en el edificio, en el portal es que dio a luz. La imaginación de los niños, ¿no? Belén por la ciudad, ¿vale? No por el nombre de una mujer. Y sabemos cantidad de detalles. ¿Quiénes fueron, por ejemplo, sus padres? ¿Cómo se llamaron? José y María. Aunque como hemos visto, la Biblia hace esa diferencia, ¿verdad? De José y su madre, porque realmente José no fue el padre. José no fue el padre. Él hizo de padre, pero no fue el padre. De ahí tú sabes por qué a los José se les suele llamar también Pepe. Porque de aquí viene, de esta historia, porque José fue el padre putativo de Jesús. Un padre que ejerció de padre, no fue biológico. Él ejerció de padre y se le dice padre putativo, Pepe, de ahí viene Pepe. Pero y la Biblia hace aclaración de esto, que estaba José y su madre. Pero bueno, lo respetamos como tal, porque se comportó como un hombre, cuidó del Señor. También sabemos por qué si José y María vivían en Nazaret, ¿cómo es posible que nazcan en Belén? Bueno, sabemos los motivos, sabemos las razones. Sabemos también de este nacimiento, de quién estaba gobernando en Judea. ¿Quién era el rey de Judea para aquel tiempo? Herodes. Sabemos quién estaba gobernando sobre Israel, qué imperio era el que estaba gobernando. El imperio romano a través de César. Sabemos también lo que sucedió una vez Jesús nace. Dice la Biblia que un ángel se aparece. ¿Y a quién se le apareció el ángel? ¿A los sacerdotes, a los religiosos, a los fariseos? ¿A quién se le apareció el ángel del Señor? A unos pastores, a la gente más humilde de aquel entonces, gente que nada tenía que ver con la religión. Y se le aparece. Y conocemos también el mensaje que ese ángel le da, ¿verdad? Tenemos buenas noticias de salvación para todos, que el Hijo de Dios ha nacido. Sabemos también que unos personajes un poco raros vinieron desde el oriente, ¿verdad? La Biblia los presenta como unos sabios. Después alguien dijo que eran 3, después alguien les puso nombre. Lo cierto es que la Biblia dice que eran unos sabios, no sabemos cuántos fueron, unos sabios que vinieron desde el oriente para adorarle. Eso es lo primero que ofrecieron al Señor, adoración. Y después le dieron oro, incienso y mirra. ¿Y para qué? ¿Para qué le dieron oro, incienso y mirra? Esto es importante porque a la hora de llenar el árbol de regalos, oye, los regalos tienen que tener un propósito más allá de regalar. ¿Por qué le regalaron oro, incienso y mirra? Porque José y María no lo sabían. Pero ese rey que te acabo de nombrar, Herodes, cuando se entera que el rey de los judíos ha nacido, emite un edicto de que había que matar a todos los niños menores de 2 años, porque quería acabar con Jesús. Y entonces el Señor se le aparece en sueños a José, le dice, José, pasa esto, esto y esto, coge a María, coge al niño y váyanse para Egipto hasta que Herodes desaparezca. Y la muerte de Herodes llega 2 años después. Así que José, María y Jesús viven como extranjeros en Egipto durante 2 años. ¿Y de qué vivieron? Te lo acabo de decir, del oro que le ofrecieron aquellos sabios. Entonces, cuando nosotros regalemos, que sea con propósito. No caigas en ese consumismo de llenar. Da con propósito.
Pero bueno, podría seguir aquí dando unos cuantos detalles más, pero para no alargar esto, sabemos muchos detalles del nacimiento de Jesús, pero siempre me ha llamado la atención que a partir de ese momento le vamos a perder la pista al Señor. No vamos a conocer nada más de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. La próxima vez que Jesús va a hacer acto de aparición, ya va a ser un hombre, ya va a ser un maestro, un rabí, así le conocían, como un rabino, ya era un hombre con 30 años. Cuando Juan el Bautista lo vio, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús aparece, ¿verdad?, para bautizarse. Después ya sabemos cómo se fue al desierto para ser tentado, cómo estuvo 3 años llevando a cabo su ministerio. Pero hay un lapso de muchos años que no sabemos nada. Salvo este pequeño pasaje que acabamos de leer con 12 años que simplemente te dice algo y ya está. No sabemos nada. La Biblia guarda silencio de toda la niñez de Jesús, la adolescencia, la juventud. Y escúchame, la Biblia es muy importante por lo que dice y también por lo que no dice. Y yo digo, oye, ¿por qué la Biblia guarda silencio de todos estos años? Seamos honestos, aquellos que amamos la palabra de Dios, nos encantaría saberlo todo de Jesús. ¿A ti no te gustaría saber cómo era Jesús de niño? ¿Qué gustos tenía? ¿Qué conversaciones tendría el Señor? ¿Con quién se juntaba? ¿A quién evitaba el Señor? ¿Cómo sería el Señor en la adolescencia? ¿Nunca te lo has preguntado? A mí me encantaría saberlo de verdad. ¿Cómo fue el Señor cuando fue joven? Ya cuando tenía 18 años, 19, 20. ¿De verdad que a ti no te pica la curiosidad? No dice, oye, ¿y cómo sería mi Señor a esa edad? Pero no lo sabemos y lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Es verdad que hay un montón de tradiciones que dicen y cosas. Hay una muy conocida que dice que Jesús estaba jugando en la orilla de un río y cogió con barro, hizo como unos pajaritos y los tiró al aire, cobraron vida. Todos son metáforas, todos son invenciones, no sabemos. Porque la Biblia lo dice, lo que la Biblia no dice, nosotros no lo inventamos. Pero a mí honestamente sí me gustaría saber todo ese lapso de tiempo que la Biblia guarda silencio. Pero entendamos que el silencio de la Biblia es totalmente intencionado. Los evangelios registran solo aquello que tiene que ver con el propósito de nuestra salvación. Dice Juan capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Estas cosas se han escrito para que tengamos vida eterna, salvación en Jesús. Todo lo que aquí está escrito es con el propósito de ser salvos. La Biblia no vas a encontrar cotilleo. ¿Qué fue? ¿Y qué no fue? ¿Y qué pasó con la carpintería? ¿La arrendaron? ¿Se la alquilaron aquí? ¿Qué pasó? No. La Biblia solo registra lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos. Tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más adelante Pablo y otros escritores nos van a relatar lo que necesitamos para ser salvos. Te decía que solo hay un episodio en la infancia de Jesús que curiosamente es en la adolescencia, que es uno de los tiempos más peligrosos de la vida de un ser humano, la adolescencia. Es un tiempo lleno de confusión porque el adolescente todavía tiene cosas de niño, pero ya se da cuenta que está viendo unos cambios en su mente, en su cuerpo, y también se ve reflejado como un hombre, pero como un niño, y hay mucha confusión. Por eso tú ves a los adolescentes que parece que tú dices, me la han cambiado, este niño me lo han cambiado. Antes con lo hablador que era, esta niña, antes lo simpática que era. No, sí. Oh. A ver. Y es así, y creo que no es casualidad que la Biblia mencione esta edad de Jesús, 12 años nada más. Y no nos lo va a mostrar como un adolescente cabizbajo, nos lo va a mostrar en el templo, participando de las cosas de Dios, hablando, sentándose con los escribas, con los doctores de la ley, preguntándoles, interesándose por las cosas de Dios. Incluso en un momento dado, cuando María y José se acercaron, oye, vámonos ya, no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es un adolescente entregado a las cosas de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Déjame explicarte rápidamente qué estaba pasando aquí con 12 años. Cuando Jesús tenía esa edad, 12 años, subió con sus padres, con José, con María, a Jerusalén, concretamente a la fiesta de la Pascua. Recordemos que los judíos todos estaban obligados, si vivían en Jerusalén o a unos kilómetros a la redonda, no me acuerdo cuánto era la periferia, creo que obligados era 25 kilómetros, pero bueno, aunque vivieses a más, tenías que subir a Jerusalén a celebrar 3 fiestas, que es lo que Deuteronomio conoce como las fiestas solemnes al Señor.
¿Saben qué 3 fiestas son, verdad? Por una parte está la Pascua, que es esta precisamente, en la que José, María y Jesús suben. ¿Qué se celebra en la Pascua? En el Pesaj. ¿Qué se celebra en la Pascua? La Pascua lo que se celebra es esa liberación que tuvieron de Egipto. Los judíos recuerdan, celebran cómo Dios con brazo extendido, con mano poderosa, los libró de la esclavitud de Egipto. Sobre todo recuerdan aquella sangre del cordero que tenían que poner en los postes de su casa, los dinteles de su casa. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que rociar sangre? ¿Alguien sabe? Para el ángel de la muerte, esa última plaga, para que el ángel de la muerte cuando pasara, si viese esa sangre del cordero, pasaba de largo. Y qué curioso que Jesús es presentado como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y esa sangre que nos libra también de la muerte. Y los judíos celebraban eso y lo siguen celebrando, como Dios los sacó de Egipto. 50 días después se llevaba a cabo la segunda fiesta obligatoria para todo judío. ¿Saben qué fiesta es? El Pentecostés, el Shavuot, como dice. ¿Qué se celebra en el Pentecostés? ¿Alguien sabe qué se celebra? ¿Nadie? Bueno, lo recuerdan principalmente, tiene 2 propósitos, pero recuerdan principalmente cómo Dios les entregó la Torá, la ley, la palabra de Dios en el Sinaí a Moisés. Y lo recuerdan. También es el tiempo justamente donde los primeros frutos, la primera cosecha empieza a salir. Y en aquel tiempo se vivía de eso, ¿verdad? Y entonces ellos cogían lo que se llaman las primicias para llevárselas al Señor. Hoy algún iluminado pide también a la iglesia que se le entreguen las primicias. Eso, no caigan nunca en ese error. Si alguien desde aquí viene y te pide en enero las primicias de tu casa, de tu sueldo, de tu cosecha, tú le dices, de eso nada. Porque eso se llevaba al templo. Ya ni los judíos a día de hoy lo hacen porque no hay templo donde entregar. A mí no me vengas con manipulación. Porque ahora lo que se celebra en esta fiesta del Pentecostés, ¿qué es? Que Dios nos ha dado su palabra. ¿Qué primicias te voy a entregar a ti, hombre? Que Dios nos ha entregado su palabra y lo celebramos. Y unos cuantos meses después se lleva a cabo la tercera fiesta obligatoria, que es el tabernáculo, el Sukkot. ¿Qué se celebra en los tabernáculos? Yo estuve en Israel cuando se estaba celebrando esta fiesta. Miles de personas iban por la calle. ¿Qué se celebra? ¿Qué se recuerda? Que vivieron en el desierto 40 años y que Dios los protegió. Celebran y recuerdan la fidelidad de Dios. La fidelidad, la protección, la provisión de Dios. Recuerdan cómo Dios, sin ellos tener nada, les hacía caer maná del cielo. Si tenían ganas de carne, les enviaba codornices. Como por el calor infernal que hay en el desierto de día, les ponía una nube que les daba sombra. Y por la noche el desierto puede coger hasta grados bajo cero. Les ponía una columna de fuego que le daba luz y le daba calor. Y eso hay que celebrarlo, la fidelidad de Dios hay que celebrarla. Y así se ponen los judíos una vez al año, 7 días, a vivir en cabañas, en la calle, en los balcones, en las terrazas. Y los ves viviendo en las calles recordando que Dios es fiel. Amén. Mira, todo varón adulto estaba obligado, yo sé que esa palabra no gusta, pero es así. Todo varón adulto estaba obligado a ir a Jerusalén, a subir a Jerusalén a adorar a Dios estas 3 fiestas. Y por eso José subía fielmente cada año. Las mujeres no tenían obligación. Lo hacían o no lo hacían, pero nadie les iba a recriminar nada. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Ana le pidió en el tabernáculo a Dios un hijo y se lo dio? Y si tú me lo das, yo te lo entrego a ti. Sí, pero es que pasados los años fue que fuiste por primera vez, Ana. Entonces, ¿tú no cumpliste tu palabra? No, sí la cumplí, pero es que no estaba obligada a ir desde el principio porque tengo que amamantar al niño, tengo que cuidarlo. Y una vez ya lo desteto, no sé si esa palabra es fea, no. Destetó, no es fea esa palabra, ¿no? Una vez lo destetó, ya lo entrega al Señor porque no estaban obligadas las mujeres. Los niños no estaban obligados a subir a Jerusalén. Pero hermano mío, es que nosotros no tenemos que hacer solamente lo cómodo, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Hermano mío, tú no tienes obligación de estar aquí esta tarde. Lo más cómodo para José y para María hubiera sido decir, mira, María, quédate en casa con el niño. ¿Tú sabes lo que es caminar desde Nazaret hasta Jerusalén? Estamos hablando de 120 kilómetros. Y lo que hoy hacemos en una hora en un coche, eso era 4 o 6 días de camino. Noches, peligros, es lo más cómodo que era. Tranquila, yo subo, María, quédate tú aquí con el niño y yo voy a subir a Jerusalén, voy a adorar y en unos cuantos días estoy por aquí. Pero hermano, es que no hay que hacerlo cómodo, hay que hacerlo correcto. Y nosotros tenemos libertad para congregarnos, claro que sí, pero aquellos que amamos a Dios no dejamos de congregarnos nunca. ¿Sabe lo que le apetece a un niño de 12 años?
¿Qué le apetece a un niño de 12 años un domingo por la tarde? ¿Venir a la iglesia, tú crees? ¿Alguien tiene 12 años aquí? ¿Alguien tiene 12 años? Los niños probablemente, salvo excepciones, preferirían estar haciendo otras cosas. Pero gracias a Dios que tiene un José y una María que le dicen, no, usted viene a la iglesia y hay que instruirlos. Pero para eso primero nosotros tenemos que darles ejemplo y tenemos que instruir a nuestros hijos para que se congreguen. Bueno, ¿qué sucedió? No nos metemos por esa línea porque si no, ¿qué sucedió en esta ocasión, en esa fiesta de la Pascua con 12 años? Bueno, Jerusalén se llenaba de miles y miles de personas. Recuerda, por ejemplo, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo por primera vez, curiosamente, en una de estas fiestas, en el Pentecostés. Dice la Biblia que lleno del poder de Dios, puesto en pie, predica la palabra. ¿Cuánta gente se convirtió? 3,000 personas. Y no fueron todos los que estaban ahí, porque había otros que se reían, que se burlaban, otros incluso los acusaban de borrachos. Pero 3,000 personas entregaron sus vidas al Señor en ese mismo día. Con esto quiero decir que te imagines la cantidad de gente que se juntaba en Jerusalén estos días, miles y miles de personas. Y cuando termina la fiesta de la Pascua, entonces, bueno, pues comienzan el regreso a Jerusalén. Empiezan a caminar y al cabo de un día de camino, esto no deja de sorprenderme, te lo digo de verdad, al cabo de un día de camino, María dice, ¿me falta algo? José, ¿y el niño? No, el niño lo tenías tú. No, lo tenías tú. ¿Cómo yo? No lo tengo. Y empieza una búsqueda desesperada por el hijo. No sé si tú has visto alguna vez a una madre que ha perdido un hijo. O a un padre que... ¿Sí? ¿Tú lo has perdido alguna vez? Bueno, es que también tú... con Miguelillo se tiene que tener ahí 20 ojos controlándolo. Es agonizante ese momento, ¿verdad? Mira, yo les confieso algo. El otro día aquí en el encendido de Navidad, justo antes del encendido se apagan todas las luces y en ese momento, no me digas cómo, mi hija hizo... y se fue. Como minuto y medio duró que yo no la encontraba. Y yo estaba en esa plaza, para mí, tú sabes ese momento cuando había un montón de música, había cantidad de gente hablando, gritando, todos contentos por las luces, pero a mí se me pusieron los oídos con un pitido, yo no escuchaba nada, yo no veía nada, yo estaba desesperado buscando a mi hija y no la veía. Dentro de mí sabía, la voy a encontrar, esto es un pueblo, la voy a encontrar, pero yo buscando, y al final, gracias a Dios, me la encuentro que estaba abrazada a doña Hilda. Gracias a Dios, yo miré a doña Hilda y un ángel del Señor, gracias Señor, gracias porque la encontré, gracias porque Damaris no se enteró, pero fue un momento, de verdad se los digo, me asusté y mucho. Creo que no hay una peor experiencia que, oye, perder un hijo, ¿y dónde está? Y ese momento agónico, ¿verdad? Así estuvo José y María. ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está? No lo encontramos. Y cuando María y José se dieron cuenta que Jesús no estaba, empezaron a buscarle. Dice el versículo 41 de Lucas capítulo 2, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahora, esa palabra, qué interesante sería que la pudiésemos estudiar, porque esa palabra buscándole nos habla de una búsqueda ansiosa. No era una búsqueda de, bueno, pues si aparece bien, sino también. No. Era una búsqueda desesperada. Era una búsqueda que el único final que tendría era encontrarlo. No voy a parar hasta que no lo encuentre. Me da igual si me da la 1 de la mañana, las 5 de la mañana, me da igual si amanezco, pero yo no voy a parar de buscar hasta que no lo encuentre. No es una búsqueda de decir, ay, mira, se me perdieron las llaves. A ver, no están por aquí. Bueno, ya mañana sigo y lo busco porque tengo cosas que hacer. No. Esa búsqueda era desesperada. Hasta que no lo encuentre, no voy a parar de buscar. ¿Y sabes qué? Siempre me he imaginado esta escena de José y de María buscando a Jesús como un reflejo de cada persona de esta humanidad buscando a Jesús. Todas las personas están buscando al Señor. Todas, absolutamente todas, de una manera u otra, andan buscando a Jesús. Y yo te voy a explicar el porqué. Jesús mismo dijo que Él era la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús, yo soy el único camino que va al Padre. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Nadie, ningún otro falso Dios, ningún falso profeta aseguró nunca ser la verdad. Jesús sí, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y me imagino que nadie quiere vivir en el engaño porque todos queremos conocer la verdad. Ateos, incrédulos, agnósticos, nadie en su sano juicio quiere vivir engañado. Y al igual que José y María, todos estamos en busca de la verdad. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta que Poncio Pilato le hizo a Jesús cuando lo tuvo de frente.
en Juan capítulo 18, versículo 38, qué es la verdad. Nosotros ya lo tenemos claro, gracias a Dios, que la verdad es Jesús. Pero todo el mundo se pregunta, ¿qué es la verdad? El asunto que yo encuentro aquí es, ¿dónde este mundo está buscando la verdad? ¿Dónde este mundo está buscando a Jesús? Y José y María vamos a descubrir que lo buscaron en 3 sitios. En 3 sitios, en 3 lugares, que es donde todo el mundo está en busca de la verdad. Lo primero que encontramos es que José y María buscaron a Jesús entre la multitud. Dice la Biblia en el versículo 44 de Lucas capítulo 2, y pensando que estaba entre la compañía. Esta palabra compañía significa que cuando todos subían a Jerusalén y después se iban en compañía, en caravana, en grupos. Si subían 300, 400 personas desde Nazaret hasta Jerusalén, no iba José por su parte, el otro por su parte, no, iban todos juntos y luego regresaban todos juntos. Es decir, en la multitud, entre la gente, entre la mayoría. Algunos piensan que se puede encontrar la verdad entre la mayoría. ¿Qué dice este mundo? ¿Qué es lo que la mayoría creen? Y si la multitud o la mayoría dicen que allí está la verdad, ahí todos como borregos vamos hacia allá. Porque la mayoría dice que es allí, así que todos vamos en busca de la verdad siguiendo las multitudes. Ahora todos dicen que la verdad está por aquí o está por allá y todos seguimos para allá. Pero ¿sabes qué? Justamente la Biblia nos da el mensaje contrario. Aquello que siguen los muchos es justamente el camino que lleva a la perdición. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayoría, ¿por qué puerta entra? Por la ancha, por la que lleva a la perdición. Sin embargo, estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La mayoría puede estar equivocada. Bueno, de hecho, la mayoría está equivocada. La mayoría se rige por modas pasajeras. Por eso la verdad no puede estar en lo que la mayoría opine. Hoy la mayoría opina que la verdad está en ser libres. Tú eres libre y ahora como esa es la manera de pensar de la mayoría, pensamos que esa es la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, hace como 20 años atrás o 15 años atrás, no sé si aquí llegó eso a Fuerteventura, pero en Tenerife llegó una moda de que el Buda, todos con el Buda, y todos pensaban que el Buda, y cantidades, pues no sé si aquí alguien tiene tatuado un Buda, pero ahí en Tenerife todos se marcaban con el Buda, y estaba de moda el Buda, y todos con Buda en casa, y todos con cuadros, y se tatuaban, porque la mayoría estaba de moda eso, y la mayoría decía, pero ahí no estaba el Señor, ahí no está la verdad. Mira, está más que demostrado que detrás de todas las modas hay estrategias. Hay grandes inversiones y campañas bien elaboradas. Nosotros pensamos que somos las personas quienes elegimos qué canción o qué cantante está de moda. O como dirían los jóvenes, qué canción o qué cantante se pega. No, es que porque nos gusta. No, son las industrias musicales quienes te dicen a ti lo que te tiene que gustar. Las canciones que están de moda, esos cantantes que están de moda, que están ahora mismo arriba en el top, no es porque la gente los escuche, no es porque la industria musical así lo ha decidido. Porque si tú me dices a mí que tu gusto es esa música, entonces apaga y vámonos. A ti te gusta porque te han dicho que te tiene que gustar. Y esa letra tan obscena te gusta porque te han obligado a que te guste. Y esa música es tan pegadiza porque se ha creado para eso. Las películas pasa lo mismo. No es el público quien decide qué película es buena y quién no. Cuál se va a ganar un Oscar y cuál no. Ya es la industria del cine quien dice qué película sí y qué película no. No es la sociedad la que decide qué ideología vamos a vivir en esta temporada. No es que todos, porque yo no he tenido ninguna reunión, o por lo menos a mí no me han invitado. La mayoría no nos hemos reunido para decir, bueno, ¿y qué vamos a pensar? No. Es el gobierno a través de los medios de comunicación que nos dicen qué es lo que tenemos que creer. ¿A través de qué? De la repetición. Y nos repiten, y al final acabamos diciendo, ¿es que es verdad? ¿Es verdad? No es verdad. Te han hecho creer que es verdad. Así que la verdad no se puede encontrar en lo que la mayoría dice, porque la mayoría está engañada, la mayoría está metiéndose por la puerta que lleva a la perdición. El segundo sitio que José y María siguieron buscando es entre los parientes. Dice el versículo 44 de Lucas 2, y le buscaban entre los parientes. La mayoría de las personas intentan encontrar a Dios a través de la tradición familiar. Ya hablábamos hace unos cuantos meses atrás, o el año pasado, no recuerdo, de cómo la estadística dice que el 90% de las personas profesan la fe de sus padres o de su familia.
De tal manera que si tú has nacido en el seno de una familia cristiana, el 90% de las posibilidades es que tú seas cristiano. Si has nacido en una familia musulmana, el 90% de posibilidades es que tú seas musulmán. Si has nacido en una familia católica, tienes el 90% de posibilidades que seas católico en la vida. Porque pensamos que la verdad está en lo que papá y mamá nos han dicho. Creemos que la verdad está en lo que nuestros padres han hecho. Pero el hecho de que nuestros padres, abuelos o familiares crean en algo, ese algo no se convierte en verdad. Nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que indagar. Tenemos el claro ejemplo de esto en la mujer samaritana. ¿Conoces esa historia? La mujer samaritana, dice la Biblia, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria y ahí se encuentra con una mujer samaritana a la cual le revela algo que hasta ese momento no se lo había revelado ni siquiera a sus discípulos. Le dice, yo soy. Le está diciendo a esa mujer, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Y le va a enseñar a cómo adorar. ¿Y por qué Jesús a esa mujer le va a enseñar cómo adorar? Es a esa mujer que Jesús dijo, el Padre lo que está buscando es adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué a esa mujer? Porque ella creía, según dice Juan capítulo 4, versículo 20, nuestros padres adoran en este monte. Es que siempre lo hemos hecho así, Jesús. No, pero es que no es la manera correcta. Que tus padres hayan adorado aquí, que tus antepasados hayan adorado aquí, que toda tu ascendencia haya creído en esto, no significa que esté bien. La verdadera adoración es en espíritu, es en verdad, le dice Jesús. Le quiere romper esos patrones. La verdad no está en lo que creyeron tus padres, o sí, si han creído en el Señor Jesucristo. Pero la verdad no está siempre en lo que han creído tus padres. Así que José y María aprendieron algo esencial aquel día. No siempre se encuentra a Jesús, no siempre se encuentra la verdad entre los parientes. Y tenían que seguir buscando, porque era una búsqueda, ya te he dicho, no voy a parar hasta que lo encuentre. ¿Y cuál fue el tercer lugar donde lo buscaron? Dice el versículo 44, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Los conocidos representan nuestro entorno cercano, a nuestras experiencias. Lo conocido, a lo que nosotros hemos vivido. Y lo que hemos conocido ha marcado nuestra personalidad. Nosotros somos el reflejo o el fruto o el resultado de lo que hemos conocido, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Y en base a eso creemos que esa es la verdad. Nosotros, por ejemplo, para que entiendas lo que te quiero explicar, a ver si puedo hacerlo de una manera sencilla. Siempre tenemos el dedo acusador muy rápido para criticar a los hebreos cuando construyeron aquel becerro de oro, ¿recuerdan? Moisés tardaba en bajar y cogieron el oro que Dios le había provisto y lo fundieron y se hicieron un becerro de oro. Y uno dice, ¡qué rebeldía! No, está mal, eso hay que aclararlo. Pongamos esa base que está mal. Lo que está mal, está mal. Lo hagan unos, lo hagan otros. Lo que está mal, está mal. Pero ellos lo hicieron porque era lo que habían conocido. Todos ellos se habían criado en Egipto. Y ellos habían visto que cuando había un problema, había que adorar al becerro. Ellos sabían, su experiencia hasta ese día, estaban aprendiendo, pero su experiencia hasta ese día en Egipto era, ante cualquier problema o ante cualquier problema, circunstancia en esta vida, hay que adorar el becerro. Vamos a hacer un becerro. Por eso fundieron el oro y lo adoraron, porque era lo conocido. Y buscaron la verdad en lo conocido. Pero ya nos dimos cuenta que eso fue una de las gotas que colmó el vaso. Qué error más grande cometieron, ¿verdad? Haciendo ese becerro de oro. Así que José y María buscaron entre los conocidos porque era algo lógico pensar que si no estaba en la multitud, que si no está en la familia, al menos tiene que estar entre lo que ya he conocido. Pero Jesús tampoco estaba ahí. Entonces, para finalizar, ¿dónde encontramos a Jesús? Si no está en la mayoría, no está en la familia, no está en mi experiencia, ¿y dónde encontramos a Jesús? Dice la Biblia en el capítulo 2 de Lucas, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Escuchen, Jesús no se perdió. Quien se perdió fueron los padres. ¿Dónde estaba Jesús? En el mismo lugar donde lo habían dejado. Allí estaba el Señor. Quienes se habían ido por otro camino eran José y María. Ahora ponte a buscarlo en otro sitio si tú quieres. Pero tú sabes perfectamente dónde está el Señor. Por eso regresaron allí. Porque sabían que allí lo iban a encontrar. Ahora bien, ¿quiere decir esto que podemos encontrar la verdad, podemos encontrar a Jesús en un templo? No. ¿Por qué no?
Porque ya la propia Biblia nos enseña que Dios no habita, escuchen esto, porque a veces nosotros los cristianos decimos, venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios. Eso es falso. Es una manera de hablar y nos entendemos y tampoco nos vamos a condenar si decimos eso, pero eso no es correcto. Voy a la iglesia a encontrarme con Dios. No, Dios no está aquí. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Dios no habita en estas cuatro paredes. Cuando la iglesia se reúne aquí, sí, Dios está en el medio, pero Él no habita aquí. Él no vive en este lugar. Ya no vas a encontrar a Jesús en ningún templo. Y puedes ir a todos los templos que tú quieras. Cristianos y no cristianos. Más de 1,6 de millones de musulmanes visitan la Meca todos los años. ¿Y sabes qué? Allí no está Dios. Entre 6 y 7 millones de personas al año visitan el Vaticano. ¿Y sabes qué? Ahí no está Dios. Más de 10 millones de personas al año visitan el Muro de los Lamentos. ¿Y sabes qué? Allí no está Dios. 6 millones de personas visitan Lourdes en Francia todos los años. En busca de milagros, en busca de Dios. Allí no está Dios. Más de 500,000 de personas, más de 500,000 personas recorren kilómetros y kilómetros anualmente en el Camino de Santiago. Allí no está Dios. Dios no mora en un templo hecho por manos de hombres. Dios no está en un lugar físico. La Biblia dice que ahora nosotros somos el templo de Dios. Nosotros no venimos aquí a encontrar a Dios, venimos a celebrar a Dios. Ya Dios está en nosotros. Por lo tanto, si quieres encontrar la verdad, si quieres encontrar a Jesús, lo que tienes que hacer es dejarlo entrar en tu corazón. José y María, para poder encontrar a Jesús, tuvieron que hacer un alto en el camino y reconocer que se habían equivocado de dirección. Ellos dijeron, hemos perdido a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Sigo o lo empiezo a buscar? Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy. Porque no es un mensaje quizás solamente para personas nuevas, que también la verdad está en Jesús nada más. Pero es un mensaje quizá para esas personas también que durante un tiempo a lo mejor conocieron de Jesús, estuvieron con Jesús como María y José, pero por la razón que sea han seguido su camino y lo han dejado atrás. Y en este penúltimo culto del año, Dios te está volviendo a invitar, te está dando la oportunidad de que te pares un momento y digas, no puedo dar un paso más sin Jesús. ¿Sigo mi camino o retrocedo y comienzo a buscarle? Pero no podemos seguir así. No podemos seguir caminando sin Jesús. José y María seguían teniendo el recuerdo de Jesús, sabían de Jesús, pero ya no estaban con Jesús. Estaban con gente, se rodeaban con gente, esa caminata eran todos creyentes, todos judíos que habían venido a adorar, pero ya Jesús no estaba ahí. Entonces puede ser que algunos han seguido su caminar, pero han dejado a Jesús atrás. Y esta palabra es para ti. Detente. No des un paso más sin el Señor. No des un paso más sin el Señor. Por eso te invito, amada iglesia, a que hoy te rindas nuevamente a Jesús. Una vez más, ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Es el mensaje que te voy a estar predicando siempre. Ríndete al Señor. Y vas a venir el próximo domingo y es el mensaje que vas a escuchar. Ríndete, reconcíliate con el Señor. No des un paso más con Dios. Y en todo el 2026, 27, 28, si Dios nos sigue dando la dicha de seguir predicando, vamos a decir lo mismo, reconcíliense con Dios. Reconcíliate con el Señor. Sé sabio, hermano mío, hermana mía, sé sabia. No des un paso más sin Jesús. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Reconcíliate con Dios. Así lo dice la Biblia, reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio que tenemos, el ministerio de la reconciliación. Quizá como José y María, muchas personas un día caminaron con el Señor, pero por la razón que sea, hace tiempo lo dejaron atrás.
Qué bueno que José y María solo duraron a un día de camino, dice la Biblia. Pero lo importante es que nos detengamos y seamos hombres, mujeres, y reconozcamos que no podemos seguir avanzando en esta vida sin Jesús. Separados de Él nada podemos hacer. Este mundo te dice que sí, pero escúchame. Separados de Dios nada puedes hacer. No somos nada, no somos nadie sin el Señor. Yo sé que hoy los mensajes que circulan por las redes sociales, incluso dentro de algunos púlpitos, es todo lo contrario. Eres un campeón, todo lo puedes. Pero mi Señor enseñó todo lo contrario, no somos nada sin Él. En Él sí podemos hacer proezas, en Él sí somos más que vencedores. En Él sí que todo lo podemos, pero separados de Él no podemos hacer nada. Ríndete al Señor. Te invito a que puedas tener unos instantes ahí sentado donde estás y que podamos hablar con el Señor. Que podamos pedirle perdón por nuestros pecados, que nos podamos arrepentir. Yo creo que todos los que estamos aquí, de algo nos tenemos que arrepentir. Ahí en voz baja, para que la persona que tienes al lado no sepa. Cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos y comiencen a hablar con el Señor. No sigas tu vida, no sigas tu camino sin encontrar a Jesús. Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Hoy nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra condición delante de ti. Somos pecadores. Somos pecadores, Señor. Pero lo que también es cierto es que sabemos ese camino que nos puede llevar al perdón de los pecados. Y eres tú. Porque tú eres fiel, tú eres justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y también para limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor. Díselo con tus palabras, me arrepiento. Yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Me arrepiento de haber tomado decisiones sin ti. Me arrepiento de haber seguido caminando sin ti. Me arrepiento de haber pasado un día sin ti. Perdóname, Señor. Hoy te busco con todo mi corazón. Como te buscaron José, María. Hoy te busco, Jesús, con todo el anhelo de mi corazón, para que vuelvas a reinar en mi vida. Jesús, reina en mi vida. Que tú seas el rey de mi vida, mi Dios. Quiero que tú seas el centro, no simplemente que sea mi religión. Yo no quiero que seas mi creencia. Yo quiero que seas el rey de mi vida. Que gobiernes en mí, en mi mente, en mi corazón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo en esta noche, yo me rindo a ti, mi Dios. Y reconozco que te necesito para todo momento en mi vida, yo te necesito.